Ser podcast. Qué difícil y qué bonito es capturar el amor, crear nuevos relatos y emocionarnos. Vidas pasadas es una de las películas de la temporada, la joya indie con la que debuta Celine Song, directora de origen coreano, que habla de la identidad, de los recuerdos y de la pareja sin toxicidad. También hay un trío en Esto va a doler, propuesta en streaming sobre si una máquina puede saber cuál es tu alma gemela. Hablamos con Charlotte Rampling de su carrera. Hay terror para esta semana en Halloween y también recomendaciones de series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Vidas pasadas es la revolución indie del año, una historia generacional sobre el amor, las relaciones y la identidad que dirige Celine Song. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. El amor es también el tema de Saben aquel, película de David Trueba sobre el humorista catalán Eugenio y su esposa Conchita, a los que interpretan David Verdaguer y Carolina Juste. El público se lo pasa bien contigo, eso es lo importante. Yo no soy humorista. Pero hace reír a la gente. Tenemos también película que del videojuego salta al cine, es Five Nights at Freddy's, con Josh Hutcherson pasando miedo. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla, agente? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Charlotte Rampling protagoniza Juniper, una película que cuenta el encuentro entre una abuela alcohólica y un adolescente rebelde. Samuel. Sam. Acércate. Hazte la vuelta. ¿Qué? Quiero verte bien. Y por último, homenaje al cine y a los cines de barrio que hace el brasileño Kebel Mendoza Filho en el documental Retratos Fantasmas. ¿Y você trabaja con qué? Yo trabajo con cinema. ¿Cinema? En televisión, nuevos estrenos, como cada semana. Romancero es la apuesta española y La vuelta de Fraser. Aquí el Dr. Crane recordándoles a todos que la vida es demasiado corta para lamentarse por cada bache. Intenten gozar de las cosas sencillas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, semana del amor romántico o antirromántico, según se mire. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Sí, según se mire, el cine indie se vuelca en diseccionar el amor en la generación de las redes sociales, de internet y de la falta de compromiso. Empezamos con Vidas pasadas, que es una de las películas de la temporada. El debut de Celine Song, que, ojo, ya suena para los Oscar. Hay películas capaces de marcar a toda una generación. No veo nada que no me guste de ti. Ahora Pero mismo lo harás, no lo veo. Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar. Vale. Olvídate de mí, de Michel Gondry, con Jim Carrey y Kate Winslet, fue una de ellas. Hablaba directamente a una generación a la que le costaba entablar relaciones, conocer y reconocer el amor y hacerlo durar en un mundo abatido, a diferencia de lo que pasaba con la generación de sus padres. Fue la película hipster de los 2000 y es, muy significativamente, la película que ven los protagonistas de Vidas pasadas. Vaya, eres tú. Qué fuerte, qué fuerte es esto. ¡Qué fuerte!
Celine Song debuta con esta historia basada en su propia experiencia y es uno de los fenómenos indies del año, capaz de dar el relevo a la película de Gondry, adaptándose a las nuevas formas de amor y contando el relato desde su mirada femenina. Es muy raro ver el amor representado de una manera buena y saludable a veces, porque siento que siempre hay miedo de que no sea lo suficientemente dramático. Pero también pienso en la forma en que el drama amoroso ocurre en nuestras propias vidas. No siempre es cierto que implique pelear y gritar y lanzar puñetazos. A veces es tan simple como estar dispuesto a escuchar. Por eso pensé en la forma en que experimento el amor y en lo difícil que es en realidad amar y ser amado. Esa era la cuestión sobre la cual quería contar la historia y no sobre el sufrimiento y la toxicidad. A veces es un lugar donde puedes descansar, o es un lugar filosófico, o es un lugar ideológicamente muy profundo. Así es como quería que se representara el amor. Apunta a la creadora a un hecho social, el cambio en cómo se perciben las relaciones y el amor en esta sociedad post-Me Too y post-pandemia, tal y como describe a la perfección la escritora Eva Iluz en El fin del amor, donde expone cómo este capitalismo tardío en el que vivimos ha jugado y juega un rol en la intimidad de las parejas, donde el amor se termina pronto o ni siquiera llega a comenzar. Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo y lo he echado de menos. ¿Y él a ti? La vida de Celine Song es similar, como decimos, a la de su protagonista. Se mudó junto a su familia cuando era una niña de Corea a Canadá y a Estados Unidos, tal y como hace la protagonista de su primera película, interpretada por Greta Lee. En ella la autora indaga en su propio guión en el concepto coreano de Inju, que explica cómo nosotros y las personas de nuestro alrededor no son más que una versión reciente de nuestras vidas pasadas. Hay una palabra en coreano. Inyeon. Significa providencia. O destino. ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos, para seducir a alguien. La película habla de un triángulo amoroso, pero no demoniza a ninguno de los personajes. Esto es quizá lo más novedoso y lo positivo, signo también de una nueva época donde las relaciones pueden vivirse sin toxicidad. Es brillante la escena donde el marido americano, el personaje del actor John Margaro, explica con humor por qué es el malo de esta película. Y es que la vida, dice el guión de Vidas Pasadas, no funciona como en las comedias románticas. Eso de la media naranja por fin dejó de tener sentido, como deja claro un guión poético, filosófico, inteligente y feminista escrito en esta película. La forma en que pienso sobre la masculinidad, por ejemplo, en la película creo que está muy relacionada con la forma en que pienso sobre la masculinidad en general. Mi parte favorita de la masculinidad es la forma en la que se representa en la película, donde se trata la paciencia o la manera en la que puedes hacerte a un lado, echarte a un lado, de modo que la mujer que te importa pueda experimentar algo en sus propios términos y dejarle espacio. Para mí eso es lo más romántico, lo más atractivo que puedo imaginar para la masculinidad. Eso está realmente en el centro de lo que quería mostrar, como si me saliera de forma natural por la forma en la que veo el mundo. La necesidad de apego emocional es otro de los temas en los que escarba con sutileza la directora, apoyándose en los diálogos y en los planos abiertos que reflejan la belleza de las dos ciudades, Nueva York y Seúl, frente a los primeros planos de los personajes cuando se hallan en los interiores de las casas, en los restaurantes o en los cafés. Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. Ahora todo es menos oscuro y mucho menos tóxico en esta relación a través de la que se establece la película, que auguramos será una de las películas de cabecera de una nueva generación de jóvenes, donde lo identitario y la cuestión de echar raíces debido a la globalización está más presente que nunca. Want you to stay. Want you to stay. Vidas Pasadas llega a los cines después de un recorrido por varios festivales, Sundance, Berlín y San Sebastián, y Apple TV Plus aterriza otra película con puntos similares, al menos en la reflexión sobre el amor, la tecnología y las almas gemelas. Esto va a doler es el título en español de Fingernails, película del griego Christos Nikou, con Jessie Buckley, Riz Ahmed y, ojo, el hombre de moda Jeremy Allen White, el actor de la serie de Bear, al que han visto con Rosalía, lo vamos a decir. Bueno, un drama con puntos de comedia sobre buscar a la media naranja según una máquina.
Si algo ha estudiado a fondo el cine indie americano y británico es el amor en todas sus complejidades y aristas. Ahí están Charlie Kaufman, Michel Gondry o Spike Jonze con Her, por ejemplo. ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador. Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real y me alegra que hayas encontrado a alguien. Esta temporada, más allá de Black Mirror y distopías en las series, una nueva generación de creadores ha llegado a Hollywood con la intención de indagar en cómo las nuevas tecnologías pueden alterar las relaciones de pareja. ¿Os habéis hecho la prueba? Sí, hace 3 años. Dimos positivo. Fue como quitarnos un peso de encima. El griego Christos Nikou plantea en Fingernails, esto va a doler en su título en español, las dudas sobre el amor verdadero, sobre el mito de la media naranja, sobre si se puede querer a la vez a varias personas. Las relaciones hay que cuidarlas a diario. Oh, perdón. Perdona, me preguntaba si es posible que una persona esté enamorada de 2 personas a la vez. Es biológicamente imposible. Ya, es lo que suponía. La idea de la película fantasea con la posibilidad de que la tecnología, cada vez más determinante en nuestras vidas, ofrezca a las parejas un nivel de compatibilidad. Solo con arrancarse una uña, solo con eso, una máquina podrá analizar el grado de compromiso. ¿Qué es lo que más te gusta de María? Tómate tu tiempo. Me gusta su pelo. Es suave. Buena respuesta. Ahí entran en juego los dilemas a los que se enfrenta el personaje de Jesse Buckley, uno de los rostros del cine independiente que protagoniza esta historia, junto a Riz Ahmed y la estrella televisiva del momento, Jeremy Allen White, el protagonista de la serie The Bear. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Christos Nikou ya contaba en Apple, su ópera prima, cómo un universo distópico nos puede servir para indagar en la relación con nuestra memoria y nuestra identidad. Ahora se centra en el amor, cuestión clave en una generación cada vez más individualizada y solitaria, viviendo en ciudades cada vez menos identitarias, más uniformes e impersonales. Fundé este instituto para eliminar los riesgos del amor. La incertidumbre, el preguntarse si han acertado con su pareja, los divorcios. Fuimos los primeros en comprar las máquinas para reforzar el vínculo amoroso. La falta de compromiso que viene por esa velocidad de la vida actual y el apego al trabajo ya no tiene utilidad en una sociedad de usar y tirar. Ha cambiado la forma en que amamos y en cómo creamos los vínculos sociales. Ahí está el meollo de la película. Las relaciones son efímeras, pero eso choca con nuestra educación basada en los cuentos de hadas. Quizá por eso el autor revista de una pátina noventera esta película. Carly, the last reference in the film is from Notting Hill, which is from 1998, I think, and because yes, Hugh Grant is the only guy who knows what the fuck is love. Con Notting Hill y Hugh Grant, el único que sabe qué es el jodido amor, bromeaba el director en el Festival de San Sebastián, y exactamente ahí están los personajes de la cinta, 2 seres que no tienen nada en común salvo su preocupación por el amor. Lo cierto es que estamos muy solos y que buscamos formas de llenar ese vacío. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué trabajas en el instituto? Para entender mejor el amor. En un mundo dominado por el algoritmo, donde el amor se ha mercantilizado, donde el proceso de buscar una cita se parece cada vez más al de buscar una película en Netflix, Nikou se centra en la inseguridad y la incertidumbre como gran enemigo del amor romántico y de la pareja tradicional. Because we're trying to make a comment about technology and how technology has changed the way that we're approaching love. Queríamos hablar de cómo la tecnología ha cambiado la manera en la que nos acercamos al amor. Es una experiencia compleja ahora mismo, porque la gente suele hacerlo ahora mediada por las aplicaciones y la tecnología. Deslizan también con su dedo si quedan o no con una persona. Por eso queríamos ambientarlo en otra época. El film tiene cierto encanto a película de otra época, a esas comedias dramáticas de hace décadas que ahora ya no se encuentran en plataformas. Hay química entre los protagonistas y un guión interesante que ahonda en lo difícil de estudiar el amor. Por mucho que avance la tecnología, no hay ciencia exacta ni fórmula para enamorarse. Was the love you gave, all I needed for another day, and all I ever knew, only you. Y del amor habla también Saben aquel, es la película que cuenta la vida de Eugenio, el humorista catalán al que interpreta David Verdaguer. Lejos de ser un biopic al uso, David Trueba cuenta cómo fue determinante en su carrera y en su vida la historia de amor con la cantante Conchita. ¿Y el Saben aquel? Un tío entra en una tienda y dice, oiga, digo, ¿qué tienen trajes de camuflaje? En los años 70 y 80, un cómico catalán, serio y tímido, sentado siempre en un taburete con un vodka con naranja, revolucionó el humor.
Eugenio, personaje que muchos recordarán y otros habrán visto después, se convirtió en un fenómeno insólito, un joven que pasó de trabajar en un taller de joyería a hacer reír a toda España. Tú asociabas el humor al sur de España, ¿no? Claro. Digamos, que un tío se pasee por toda España, no solo disimulando que es catalán, sino con palabras catalanas y con el acento supermarcado catalán, era y serio como un truño. Eso me parece, joder, era muy innovador, una cosa muy, muy nueva en ese momento. El tío revolucionó el humor. El actor David Verdaguer, conocido por sus papeles en Alcarrás o el cine de Carlos Márquez Marcet, interpreta a Eugenio, el hombre de negro que con sus gafas ahumadas y su cigarro saltó de los bares a la televisión en una época de cambio. No se puede entender la carrera de Eugenio sin el contexto de una España que saboreaba los primeros vientos de libertad de la transición. Espiritualmente tiene mucho que ver con el final de la censura y una de las cosas que me había contado mucha gente es que la censura obligaba a que tú, si estuvieras en un escenario, aunque fueras un cómico, tenías que presentar el texto que ibas a hacer para que censura lo aprobara. Entonces, a partir de la muerte de Franco comienza a subirse gente al escenario que no tiene un guión, ni ha tenido que presentar un guión. Entonces comienza la improvisación, comienza otro tipo de espectáculos que no existían. David Trueba dirige Saben Aquel, la película que recupera la historia del icónico humorista. Todo lo que un hombre sueña se puede lograr. Si no se puede entender la carrera de Eugenio sin el contexto social y político, tampoco se puede abordar sin la figura de Conchita Alcaide, la joven andaluza de la que se enamoró. La morena más guapa de Sierra Morena. A la que interpreta a Carolina Juste y con la que formó un dúo. Parece tímido, ¿eh? Pero después... Y esa es la parte que le interesa a David Trueba. No he visto todavía esa película que ha hecho Sofía Coppola sobre Priscilla Presley, pero me imagino que nace de la frustración de ver películas de Elvis donde Priscilla Presley es un paragüero. Entonces, claro, hay una cosa ahí que te molesta cuando las ves, porque dices, a ver, es importante el famoso, pero es importante la persona que está a su lado, ha convivido. Aparte, antes os he contado un poco la historia de sus inicios, Conchita es fundamental. Entonces, para mí la película era una historia de amor entre ellos dos, una historia de ellos dos, sobre todo. El autor, que ha contado con el beneplácito de la familia y dice que le ayudó mucho a adaptar antes El olvido que seremos, firma también el guión con Albert Espinosa de este drama para el que ha tomado como referencia el libro de Gerard Jofre, el hijo del humorista, el visionado de mucho material de archivo y algunos elementos de ficción. Com tu podria dir perquè em fos senzill. En Saben Aquel se relata la historia de amor de Eugenio y Conchita, una historia triste pero a la vez cómica y luminosa. Gran parte de la culpa la tiene ella, una mujer que soñaba con cantar, de hecho lo hizo, incluso montaron el grupo Els Dos. Yo no soy humorista. Pero hace reír a la gente. Que lo animó siempre a contar chistes. No, no es un parche y lo sabe. Y si no, ¿por qué apuntas los chistes desde que eras pequeño? Y a utilizar el humor como mecanismo de defensa sin renunciar a su estilo. Utiliza tu timidez como siempre has hecho. Y si te quedas en blanco, no sé. Levanta una ceja. Ese es el tronco central de una película en la que brillan los actores David Verdaguer y Carolina Juste con dos de las interpretaciones del año. Él no cae nunca en la imitación, siendo el Eugenio que está en el imaginario colectivo con sus gestos y esa particular cadencia para contar los chistes. Me obsesioné un poco con el tema. Por suerte David me dijo desde un inicio que yo no soy Carlos Latre, que es una cosa que está bien que te digan de vez en cuando. Oye, recuerda que no es Carlos Latre y que no hacía falta, claro, que no hacía falta imitarlo, aunque sí que creo que me acerco a él, pero no, que no había obsesión, que pillar la energía, y como yo estoy curtido haciendo catalanes tristes en toda mi filmografía, pues me atreví a hacerlo. Ella canta, habla en catalán con su acento y se echa la vida de ese matrimonio a las espaldas. ¿Qué te pasa, amor mío? ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso? Idiota. David Trueba utiliza esta historia también, como decíamos, para abrir una ventana a la España de la época y cómo la televisión empezaba a conformar la imagen del nuevo país. Están los programas para elegir representante en Eurovisión, con Nino Bravo, por ejemplo, o los nuevos concursos o formatos que empezaban a llamar a humoristas, como el 1, 2, 3. Lo que acabo de cerrar con los del 1, 2, 3 te va a catapultar incluso al otro lado. O Cosas, con Mónica Randall. Con ustedes, Eugenio. Ahí sí que se me ha aparecido la Virgen, porque Mónica Randall es amiga mía. Entonces descuelgo el teléfono y la llamo. Le digo, Mónica, me tienes que ayudar ahora mismo. Aparte es la mujer más... Bueno, Eugenio era genial, era un tío muy tímido, era tal. Me empieza a contar las anécdotas. Claro, al principio estaba muy paralizado, tal. Y entonces ya empiezas tú a imaginar las escenas, ¿no?
Y eso desembocó en que en un momento dado además la llamé y le dije, oye, Mónica, me tienes que hacer además otro favor. Tienes que interpretar a Mónica Randall en mi película. Quiero que lo hagas tú. Hombre, David, pero si yo era una pubilla de 30 años maravillosa y tal, y ahora soy una anciana y tal, y no sé qué. Digo, tú no eres nunca anciana. Tú eres la tía más joven que yo he conocido en los últimos años. Y me dijo, sí, lo hago. Es uno de los cameos o papeles secundarios que incluye en la película. También cuenta con Míriam Díaz Aroca, Nacho Vigalondo como Chicho Ibáñez Serrador o Félix Vizcarret como concursante del 1, 2, 3. David Trueba compone un interesante biopic sobre la historia no contada del cómico, la tragedia y tristeza detrás del humor, de esos chistes que siempre empezaban con ¿O saben aquel que diu? ¿Saben aquel que diu? Eso también lo eligió Conchita. ¿Por qué no comienzas siempre con la misma frase? Eso te ayudará a relajarte, respiras y dices... ¿Saben aquel que diu? T'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et soc gelós. De otro tipo de amor, un amor familiar, habla Juniper, una película que protagoniza a Charlotte Rampling en el papel de una abuela alcohólica que empieza a cuidar de su nieto, un adolescente rebelde. Con la actriz ha estado Helio Castro. Tiene ya 77 años y una carrera cinematográfica que incluye títulos tan famosos como El portero de noche, de Liliana Cavani, trabajó con Paul Newman en Veredicto final, de Sidney Lumet, en Recuerdos, de Woody Allen, o en Melancolía, de Lars von Trier. Pero Charlotte Rampling sigue buscando 3 cosas cuando acepta rodar una película. Para aceptar una película, la historia debe conmoverme. Debe ser una historia en la que crea. Y luego voy a los personajes y me digo, bueno, ¿este personaje está dentro de la historia? ¿Quiero ser esta persona? ¿Quiero vivir esta vida en este momento particular, de esta manera, con la visión que tiene el director? Y luego, cuando digo, sí, me gusta esto, entonces necesito reunirme con el director y hablar con él y ver si quiero trabajar con esta persona y creer que quiero compartir esta historia con él. Esas son las 3 cosas. Y esas 3 cosas las encontró cuando el director neozelandés Matthew Saville le ofreció el papel protagonista de su primera película, Juniper, el de una mujer, veterana fotógrafa de guerra, que está convaleciente de un accidente y que viaja hasta Nueva Zelanda para reencontrarse con su hijo y con su nieto. ¿Por qué has venido? Ya veo. Necesitaba unas vacaciones. Tienes una pierna rota y odias a papá. No, no le odio. Lo mandé a un internado a los 5 años y nunca le dije quién era su padre. Pero no odio a tu padre. Un personaje, el de esa mujer, que está inspirado en la propia abuela del director, Matthew Saville. My grandmother, she was here in Spain when the civil war erupted. Mi abuela estuvo en España durante la Guerra Civil y yo siempre estuve muy intrigado por su historia. No la conocía mucho, pero pensaba que había tenido un pasado muy interesante. Me parecía un personaje intrigante. Es bueno conocer nuestro pasado porque eso es algo que nos conecta con nuestro propio ser, nuestras esencias y nuestra tierra. Y entre esa mujer, cerca ya de los 80 años, y ese joven adolescente que tiene problemas de identidad y de comunicación con los demás, comenzará a forjarse una estrecha relación de compenetración y comprensión. Me sorprende que tu padre acabara aquí. Era el sueño de mi madre. Y él quería alejarse de mí. ¿Por qué nunca le hablaste de su padre? No estaba lista. Y cuando lo estuve, ya no le interesaba. ¿Quién era? Un idiota. La película habla de cómo afrontan jóvenes y mayores la muerte y el amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Una última historia de amor. Y también refleja la relación que tienen distintas generaciones con el alcohol. El personaje que interpreta Charlotte Rampling es alcohólica, como también lo era la abuela del director Matthew Saville. My grandmother drank a lot of gin and she drank gin exactly as you see it in the film. Mi abuela bebió durante toda su vida y lo hacía exactamente como se ve en la película.
Llenaba la mitad de una jarra con ginebra, la otra mitad con agua y luego ponía un poco de zumo de limón. Y así todos los días. La bebida es algo casi cultural en nuestro país y ella lo hizo durante toda su vida. Nunca lo cuestionamos en nuestra familia cuando se mudó a vivir con nosotros, ni intentamos que lo dejara. Dice Charlotte Rampling que una de las cosas que más le gustó de su personaje es que fuese fotógrafa, una afición que ella misma tiene en la vida real. Me gusta la fotografía, hacer fotos de la gente. No es fácil ser el tipo de fotógrafa que me gustaría ser porque hay que ser anónimo y hay que infiltrarse en el mundo. Y entonces es cuando quiero fotografiar a la gente. Pero no es fácil porque me reconocen, aunque lo intento. Donde tomé algunas de mis mejores fotografías fue en China, antes de que China se convirtiera en la China moderna. Fui con mi marido en el año 1981, 82, 83 y él hacía conciertos allí y fue entonces cuando hice mi primera fotografía. Fue porque allí era completamente desconocida. Juniper fue la película que clausuró hace una semana la pasada edición de la Seminci de Valladolid, en donde Charlotte Rampling recibió una espiga de oro de honor por toda su carrera, una actriz que no se comporta como una distante estrella de cine. Tienes que poder vivir tu vida con bastante normalidad. Y luego, cuando trabajas, tienes que ser consciente de que te van a analizar, te van a examinar, te van a fotografiar, te van a hacer preguntas. Todo eso está bien, es parte del trabajo y me interesa. Pero luego, cuando eso se acaba, vivo mi propia vida. No pienso en Charlotte Rampling como actriz, sino en Charlotte Rampling, la persona que soy. Así es la manera en la que quiero vivir. No quiero vivir como una estrella de cine. Quiero vivir como un ser humano. Puedo ser una estrella de cine y hacer todas las cosas que hacen las estrellas de cine y eso puede ser bastante divertido. Ahora puede volver a verla en las pantallas en esta película, Juniper. Dos estrenos más, uno de ellos pasa por el terror. Five Nights at Freddy's es la apuesta taquillera de Estados Unidos en esta semana de Halloween. Es una adaptación a la gran pantalla de un videojuego con Josh Hutcherson. Bienvenido a Freddy Fazbear's Pizza, donde la fantasía y la diversión cobran vida. ¡Que empiece el show! En los años 80, Freddy Fazbear's Pizza era un restaurante familiar muy frecuentado, que ofrecía entretenimiento a la vez que comida a través de robots animatrónicos con los que los niños podían jugar. Una serie de asesinatos y desapariciones sin resolver vinculados al restaurante lo lastraron para siempre, hasta que anunció su cierre. Los robots que animaban la pizzería quedaron abandonados en el local, aunque hay quien dice que por las noches cobran vida. Si estás viendo esto, es que has sido elegido como nuevo guardia de seguridad de Freddy's. ¿Hola? Lo vamos a pasar en grande. Hace casi 10 años, el programador de videojuegos Scott Cawthon se encontraba ante el fracaso de su último juego, Chipper & Sons Lumber Co., protagonizado por un castor humanoide que recogía madera. La crítica había apuntado que el aspecto irreal del animal lo hacía involuntariamente aterrador. Cawthon pensó en aprovechar ese efecto involuntario a su favor, naciendo así el videojuego de terror Five Nights at Freddy's. Bienvenido a Freddy's. ¿Ya los has conocido? ¿Quiénes? A Foxy, Bonnie, Chica y Freddy. Foxy, Bonnie, Chica y Freddy son los 4 robots que acechan la antigua pizzería y protagonizan la saga de videojuegos que vio la luz en agosto de 2014. Un éxito indie de terror con un funcionamiento sencillo, que consistía en sobrevivir 5 noches en el restaurante encantado y que ganó fama gracias al fenómeno streaming cuando miles de youtubers en todo el mundo empezaron a retransmitir sus partidas. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror. El éxito del juego creó numerosas secuelas, un universo entero y finalmente la película que lleva su nombre, Five Nights at Freddy's. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo. Sí, el de guardia de seguridad. Me vale cualquier cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los 80.
Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Josh Hutcherson, actor de la saga de Los Juegos del Hambre, interpreta al guardia de seguridad de los videojuegos, Mike. Incapaz de encontrar trabajo, acepta ser el vigilante de la pizzería abandonada. Al poco se entera de los crímenes y misterios que la acechan y de qué manera los robots animatrónicos guardan relación con las desapariciones de los niños. El propio Hutcherson, que habla castellano, lo explica. Pues el género de esta película es un montón de cosas. Es de miedo, es supernaturaleza, es de buscando respuestas en sueños. Para mí creo que es muy interesante la mezcla de supernatural y, hombre, mi personaje Mike encuentra que estos animales, robots, son como possessed de unos fantasmas de niños. Mike está empujado por un drama personal. Sus padres perdieron la vida después de la desaparición de su hermano menor y ahora es el único responsable de mantener a su otra hermana. Juntos tratarán de resolver los misterios y, sobre todo, de sobrevivir la noche. La directora Emma Tammy explica que se apoyaron en los fans para empujar la película y al final Five Nights at Freddy's es eso, una película para los fans. Tensa y en ocasiones divertida, repleta de guiños aunque un poco corta en los sustos, FNAF, como a menudo se acorta, es una película que consigue capturar fielmente el alma del videojuego. Y dejamos para el final Retratos Fantasmas. Es un documental del director brasileño Kleber Mendoza Filho, que en toda su filmografía, Doña Clara o Bacurau, ha reflexionado sobre la ciudad y el territorio. Aquí rueda en su casa familiar, descubre un fantasma, pero también explica cómo ha cambiado la ciudad y cómo han desaparecido sus cines. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. Cinema? Ah. O senhor já fez novela? Não, não fiz novela, não. O senhor é ator, né? Quero tirar uma foto depois. Dentro de mi deseo no puedo decirle que hay otro man. El cine en la SER. Siento lo mismo por él que por otro. Con Pepa Blanes. Muero por conocernos de otra manera en la intimidad. Y unir uno más a nosotros. El terror y el género fantástico están de moda en la televisión española. Después de la buena acogida de 30 monedas, la serie Diales de la Iglesia llega a Prime Video Romancero. Es una ficción que se enmarca en una Andalucía marginal y poética. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. El granadino Fernando Navarro, guionista de las películas Verónica y Venus, estrena esta serie en la que bebe de la literatura gótica y los cuentos de brujas y vampiros para mostrar una Andalucía lorquiana, esotérica, rural y cañí. En Romancero, dos niños huyen de criaturas fantásticas, pero también de la violencia, el racismo y el nacionalismo exacerbado de los humanos, los verdaderos monstruos a los que enfrentarse. ¿Tú tienes papeles o te has escapado de un centro? Yo no quiero problemas. Yo tampoco. Vacíate los bolsillos, anda. Me vas a acompañar al cuartel y vamos a comprobar si tienes papeles. ¿Te parece? Ricardo Gómez, Willy Toledo y Belén Cuesta encabezan el reparto de esta serie llena de realismo mágico, donde los vampiros persiguen a los humanos para beber su sangre, pero donde también los guardias civiles acosan a los inmigrantes que malviven trabajando en los invernaderos a su antojo. El terror como vehículo para criticar otros temas de nuestra sociedad, como nos contaba Willy Toledo. Es una alegoría, es una manera de contar todo lo que están contando los personajes reales de alguna manera a través de ese género fantástico que yo con los años me he dado cuenta de que es fantástico en el sentido de utilizar el género para, pues por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Todo ese tipo de películas. Casi 10 años después del final de Frasier, una de las sitcoms más prestigiosas de todos los tiempos, que surgió como un spin-off de Cheers, Kelsey Grammer vuelve a ponerse en la piel de Frasier Kane. Sky Showtime estrena esta secuela en la que el psicoanalista se ha actualizado, ha dejado su programa de radio y se ha mudado a Boston con la intención de cumplir su sueño de dar clases en Harvard. En la plataforma están también las 11 temporadas de la serie original para nostálgicos. Aquí el Dr. Crane recordándoles a todos que la vida es demasiado corta para lamentarse por cada bache. Intenten gozar de las cosas sencillas. Cómanse una galleta.
Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Nos vamos con Friends, la serie que esta semana perdía a uno de sus actores, a Matthew Perry, el gran Chandler Bing. Oye, Mónica, esto no va a funcionar. Apuesto a que esto funciona. Eres una tía genial, te quiero. ¿Qué? Nada, he dicho que eras una tía genial y luego he dejado de hablar. Has dicho que me quieres, no lo puedo creer. No, no lo he dicho. Sí, lo has dicho. No lo he dicho. ¡Me quieres! ¡No es verdad! ¡Para! ¡Ah! El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.